Información independiente. Opinión independiente. Solo 48 horas. 48 horas es el tiempo, si uno hace un orden cronológico, de las etapas para llegar a la renuncia de lo que algunos dicen debió haber sucedido hace mucho rato dentro de este mismo proceso, que es la renuncia de presidir a la Unión Demócrata Independiente. Estamos hablando del senador Javier Macaya, militante de la Unión Demócrata Independiente, hasta esta mañana presidente de ese partido y padre de Eduardo Macaya, quien ha sido condenado en primera instancia por 4 abusos sexuales en 2 menores. Ese es el escenario y el estado de arte. ¿Cuándo comienzan estas 48 horas para que deje el cargo? Bueno, la entrevista que le da a Canal 13, donde en medio de su declaración habla de error de parte del padre, da a entender como que aquí todos estamos confundidos y no se trata de familiares, un poco desacreditando el punto 1 de la acusación que dos juezas de nuestro país han decidido que sí tiene responsabilidad, más allá de que sí podemos discutir respecto a la penalidad. Luego viene la decisión de la Corte de Apelaciones, que pone un manto de dudas, dándole obviamente la libertad de la cárcel. Y bueno, lo que conocimos hoy día en la mañana, que además de entrar a la cárcel de Rancagua, el padre del senador estuvo en una especie de enfermería, que de hecho era de mujeres, estuvo en ese lugar a la espera para ser clasificado, y pongo entre comillas, para ver qué módulo de la cárcel lo enviaban. Y por eso es que, y lo dimos a conocer aquí en la radio en exclusiva, se instruye anoche mismo, luego que él sale de la cárcel, un sumario administrativo para determinar si hubo llamados telefónicos o hubo tráfico de influencia al final, para que él tenga ese trato privilegiado dentro de un régimen carcelario. Son varias cosas, a mi parecer personal, lo más grave del senador después de sus declaraciones el domingo es cuestionar las pruebas. Porque él dijo fue un video grabado en un entorno familiar, un video grabado sin su consentimiento y además un video bastante editado. Cuestionó las pruebas que obviamente ya fueron periciadas por la justicia. Y yo creo que para mí ese es uno de los puntos más graves desde el domingo hasta hoy que se materializa su renuncia. Y esto abre, en definitiva, Leila, también algo que hemos hablado muchas veces acá en la radio, bastante solos en esto, sobre las responsabilidades institucionales que muchas veces se deben asumir. Y lo voy a traer a colación con otras responsabilidades institucionales donde se deben... Si tú eres presidente de un partido y te toca enfrentar... yo creo que es total y absolutamente, y esto puede ser impopular lo que voy a decir, que un padre que un hijo quiera defender a su padre respecto a ciertas situaciones. El problema acá es que él está en un rol público. Está en un rol público, preside un partido. Entonces, yo creo que en Chile debemos aprender que hay momentos y momentos cuando tú ejerces, y esto va también para todo el resto, incluso en el mundo... Para cualquier tipo de cargo. Claro. Tú tienes momentos donde puedes ejercer ese rol y en otros en que tienes que restarte porque tienes una cierta inhabilidad. Porque era imposible que en una entrevista uno no le preguntara a Javier Macaya por este supuesto. Tema. Entonces expuso a la UDI, sacó del armario algo que es cierto. Aquí hay miembros de la Unión Demócrata Independiente, miembros de la UDI, que fueron testigos de conducta de Paul Schaeffer. De hecho, un gobernador que fue nombrado en el sur tuvo que desistirse, Sebastián Piñera, el 2010, porque estaba en la nómina de los que declararon como testigo de conducta, o sea, de buena conducta, imagínense, de Paul Schaeffer. También está lo que pasó con los curas pedófilos. ¿Cuál fue la posición de varios, no institucional, efectivamente, no podría uno decir que la UDI estuvo allí, pero de líderes de la UDI, incluso en ese momento autoridades de la UDI, que salieron a defender a curas que estaban siendo y que finalmente fueron condenados, ya sea por el Vaticano o por investigaciones en nuestro país, por abuso. Por abuso sexual. Entonces, ¿me entiendes que todo esto cuando tú lo pones sobre la mesa, finalmente el yoísmo, yo,
y no piensan en las institucionalidades. Y aquí no estoy defendiendo a la UDI para nada. También esto vale para el Partido Comunista, vale para RN, vale para la democracia cristiana, vale para todos y vale para la institucionalidad en general. ¿Enredó a Evelyn Matei? Esa es otra de las preguntas que también se hacían durante esta jornada. ¿Enreda a Evelyn Matei este asunto? Que finalmente terminó, y lo han dicho hoy día muchos personeros, todo el partido perjudicado, porque este es un caso demasiado delicado. Es un caso demasiado delicado y las declaraciones del senador Macaya no ayudaron a bajar la tensión por esto. Una tensión que ya viene desde hace rato, incluso más desde que fue condenado Eduardo Macaya, y estas declaraciones no ayudaron. Esto en ponerse en pro de defender a su padre no ayudó en nada a la colectividad. Ya, y está el otro, y por eso decía que, a ver, estamos hablando de no se debe solo parecer, sino que se debe ser. Y vamos a hablar de un tema que nosotros acá lo hemos abordado muchas veces, incluso la semana pasada lo planteábamos en una nota a través del área de reportaje en biobiochile.cl, que es Sergio Muñoz. Cuando se habla de la comisión, el ministro de la Corte Suprema, a él me refiero, presidente de la tercera sala constitucional de la Corte Suprema. La semana pasada justamente exponíamos sobre qué casos, además de los que ya hemos conocido, ¿no es cierto?, para la Comisión de Ética de la Corte Suprema, debiese haberse activado en el pasado con la misma fuerza como se activó ahora contra estos ministros, que son 4 que están en la mira de esta comisión. ¿Qué otro más? Y lo decíamos, y lo hemos dicho acá, y no nos vamos a cansar de decirlo. Porque hay muchos abogados que les da miedo hablar estos temas, porque cuando, esto es bueno que los auditores lo sepan, cuando uno quiere sacar una reacción de algún abogado penalista, no, es que como está el ministro Muñoz, mejor no quiero dar declaraciones. Es la verdad, lo que estoy diciendo es la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha enviado una denuncia básicamente a esta comisión de ética apuntando a algo que nosotros decíamos. ¿Qué pasa con el juez Muñoz y el caso Fundamenta de su hija? Es tan grave lo que pasó hace un tiempo atrás, es tan grave que una jueza que es hija de un ministro de la Corte Suprema llame a una empresa como Fundamenta para decir que su padre le dijo que tenía que sacar sus platas de ese proyecto. Y esto en referencia a lo que el recurso donde inhabilitaron justamente al juez Muñoz en ese momento. ¿Y por qué lo menciono? Porque en ese momento debió haberse entonces activado la comisión de ética. Y yo le voy a explicar por qué estamos hablando de esto ahora. Porque resulta que en ese momento, en el mismo recurso, se señaló que Graciel Muñoz, hija del ministro de la Corte Suprema, había llamado, estaba comprando 2 departamentos en el proyecto que estaba en Veremos, en Ñuñoa, y había llamado a la constructora para decir que le cambien las platas y la compra a otro proyecto de la misma constructora que sí iba a ver la luz, porque su padre, que trabajaba en el área judicial, ¿no es cierto?, le habría dicho que ese proyecto iba a estar detenido. Si todo esto que yo le estoy diciendo, le estoy contando, la hija de un ministro de la Corte Suprema, que además de ser jueza es hija del ministro, vive en el mismo departamento, tienen y registran el mismo domicilio en ese momento, si eso no es para comisión de ética, al menos para aclarar si el juez Muñoz efectivamente le dijo a su hija que ese proyecto, que lo iba a tener que ver él en la Corte, en la tercera sala constitucional, porque iban a presentar los recursos, se iba a demorar, entonces cerremos por fuera. Porque si no hay algo más antiético que eso, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿por qué se lo traigo a colación? Porque durante esta jornada nos hemos enterado de que se ha presentado justamente una denuncia a la Comisión de Ética haciendo referencia de este tema por parte justamente del abogado que en su minuto hizo la presentación para marginarlo en la toma de decisiones de la tercera sala a raíz de que la hija le había dicho a una de las vendedoras que su padre le había recomendado salirse del proyecto porque ese proyecto se iba a paralizar. Entonces, yo creo que uno ve las bases de la Comisión de Ética, por qué se debía hacer, y la pregunta es por qué los Supremos no llevaron al juez Muñoz en ese momento a la Comisión de Ética. ¿Por qué no se activó la Comisión de Ética para ver de eso? En ese entonces. Y yo le agregaría más pelo a la sopa, perdónenme, pero lo que pasó con esa misma hija, la señora de los departamentos, yéndose a estudiar a Italia,
cuando vivía con el mismo juez Muñoz y que el juez Muñoz, sabiendo que su hija estaba impartiendo justicia fuera de su jurisdicción, tampoco haya denunciado, creo que también debería ser analizado por la Comisión de Ética. Porque basta ya de mirar para el lado, la Corte de San Miguel y todo, para mirar para el otro lado. Sin embargo, ahora sé que se andan activando y llamando por teléfono porque están los cupos de la Corte Suprema, entonces ahí los ministros ahora sí se activaron, pero basta de mirar para el lado cuando ocurren estos hechos. Yo creo que aquí se tiene que ser draconiano, porque si no, la corrupción va a empezar a llegar y después ya no se va a poder parar de ninguna u otra forma. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.